rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas Platina en New York. Revolucionar. En la sierra eres un rock and roll. Antes de pactar. Magdalena del mar. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Y hablando sobre el tema del mes, debe ser, ¿no? Ese tema que muchas compañeras... Nos han dejado seguir con música. El tema que muchas compañeras, muchos compañeros aún estamos preguntándonos para entender. Hemos intentado leer todo esto y aún estamos con muchas dudas. Vamos a hablar esta noche sobre el pacto fiscal y la autonomía y las mujeres, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en el pacto fiscal? Un pacto fiscal que beneficie al pueblo, porque si vamos a hacer un pacto fiscal en proceso de cambio, tendrá que beneficiar al pueblo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Buenas noches. Estamos con Rodrigo Puerta, director de Autonomías Municipales del Ministerio de Autonomías, municipalista, entendido en la gestión municipal, paseño con sangre oriental. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por aceptar la invitación. Bien, muchas gracias, Adriana, Julieta. Feliz por la invitación y siempre con el afán de poder contribuir a la despatriarcalización desde todos los ámbitos que se puedan, en este caso desde poder mostrar los conceptos sobre pacto fiscal y sobre cómo va a ir desarrollándose este proceso. Gracias, Rodrigo. Julieta Paredes, especialista en ¿qué? Revolucionar antes de pactar. Exactamente. Aquí, pues, Julieta Paredes. Sí, pues es que un poco esto es chino, ¿no? O sea, pacto fiscal, qué mierda. Con es respeto eso, a ¿no? nuestros hermanos. Sí, chinos, así, por con supuesto. respeto a los chinos, pero un poco hermanos. difícil comprenderles. Seguramente que para ellos seremos fucha, ¿no? Esto es Aymara, dirán ellos, ¿no? Como para nosotros, esto es chino. Realmente, o sea, difícil, ¿no? ¿Qué diablos es eso, no? ¿Por dónde se agarra? ¿Cómo se come? ¿De qué depende? ¿Qué, o sea, qué implica hablar del pacto fiscal? ¿Cómo es que nos metemos en este lío, en este problema de hablar del pacto fiscal? Pero qué rico, porque el pacto fiscal siempre ha habido, porque es una relación entre el Estado, la producción, la forma de distribuir el dinero, bueno, todo eso que tiene que ver el Estado, gobierno, pueblo, y nunca nos habíamos enterado, nunca habíamos participado, estaríamos decidiendo en, no sé, en el Palacio de Gobierno, entre expertos, y nunca las organizaciones sociales, mucho menos las mujeres, nos habíamos enterado que había algo que se llamaba pacto fiscal. El proceso de cambio es eso. En este primer sector vamos a intentar la parte pedagógica, o sea, la que es en fácil, Rodrigo. ¿Qué es el pacto fiscal? Bueno, el pacto fiscal en realidad es un concepto vacío. Pucha, ya estamos jodidos. El pacto fiscal es un concepto vacío y es un concepto que hay que llenarlo. Y debemos de llenarlo precisamente desde la perspectiva del proceso de cambio, desde la perspectiva del vivir bien, desde la perspectiva de la despatriarcalización, desde la perspectiva de la descolonización. Ese es un primer elemento bien importante, porque a veces cuando se habla de pacto fiscal, la tendencia es a asociar el concepto de pacto fiscal con conceptos preelaborados, preestablecidos de organismos internacionales, o incluso con propuestas que han salido de sectores de oposición, de la derecha, y claro, en muchos casos han ido copando el término de pacto fiscal. El pacto fiscal en realidad es un proceso
Es el primer elemento que es importante. No es un momento, no se tiene que entender el pacto fiscal como algo que debe pasar en el día X del mes X a las 12:30 donde se firma algo. A lo mejor eso ha sucedido en otros contextos, en otros países, en otras realidades, en otros procesos políticos, además, donde... Mismo en Bolivia, ¿no? Mismo en Bolivia, antes han habido, entre comillas, procesos de pacto fiscal, pero no eran pactos con la gente, con la sociedad, con las mujeres, sino que eran pactos más bien entre los que ostentaban el poder político y que han encontrado una manera de distribuirse los excedentes, distribuirse los recursos para a partir de ello generar poder. Entonces, lo que nos toca es precisamente debatir mucho y entrar en un proceso de construcción de nuestro concepto de pacto fiscal en el Estado plurinacional. No es una receta y no debemos entenderlo así. Tal vez alguien nos pueda venir con el concepto de la CEPAL, el concepto de acá, de allá, algunas experiencias internacionales que han habido. Sin embargo, el concepto de pacto fiscal es algo que debemos construir entre todas y todos. Celebro tu entusiasmo, Rodri. Creo que de todas maneras, de cara a nuestras compañeras y nuestros hermanos, habría que hablar que el pacto fiscal, sin embargo, ahorita puede estar siendo un concepto vacío, pero en realidad era un instrumento de robo, de explotación, de usufructo, de, ¿cómo digamos? Cuando alguien tiene algo, expoliación, puede decirse. Expropiación. No sé si expropiación, sino que tu fruto, confiscación. O sea, ha sido un instrumento de la clase dominante, de los burgueses, de los empresarios en Bolivia, para apropiarse de todo el producto, de todos los recursos naturales de nuestra Pachamama, ¿no? Que implicaba pues una negociación, cómo se iban a explotar, cómo se iban a exportar. O sea, la clase dominante, flojonaza, mediocre y ladrona, lo que ha hecho con los pactos fiscales, no solamente en las épocas neoliberales, antes de las épocas neoliberales también. No he estudiado, creo que hay que ver el proceso de nacionalización cuando el año 52, 56, 58, ¿qué pasó? No lo he estudiado todavía. Pero posteriormente, o sea, el pacto fiscal significaba aquí nadie va a utilizar los recursos de la naturaleza, ni va a utilizar el Producto Interno Bruto, que es la producción que todas y todos producimos en Bolivia, nadie va a utilizar para sus necesidades si no me piden permiso a mí. Lo decían los dictadores, lo decían los burgueses, y hoy, ahí es la pregunta. Rodrigo nos dice, es un concepto vacío. Un concepto vacío probablemente porque estamos, tanto desde las autonomías, tanto desde el pueblo, para decidir entre todas y entre todos qué vamos a hacer con los frutos de nuestro trabajo. Ese es el Producto Interno Bruto. Los frutos de nuestro trabajo y los regalos que nos ha hecho la naturaleza, la Pachamama, que son los recursos naturales y su explotación, y de esa explotación su usufructo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso me parece importante de discutir, de hablar con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, que el pacto fiscal sirvió para robar, para apropiarse del trabajo y de los recursos naturales que nos había regalado la Pachamama aquí en este territorio de Bolivia. O sea, han habido anteriores pactos fiscales que han beneficiado a las clases con poder político, a los grupos oligárquicos, ¿no? En términos de producción, de tributación. Si vamos a construir un concepto, partiremos de que es un pacto fiscal que beneficie al pueblo, que es el que hace el que ahora vamos a hablar todos los días,
y del cual las mujeres somos la mitad. Entonces, si bien es un concepto en construcción, hay algunos puntos de partida, que los ha mencionado el ministro, los ha mencionado el presidente, hay organizaciones sociales que también se han pronunciado. Yo les propongo que en el siguiente sector hablemos de cuál es ese punto de partida en el pacto fiscal. Despatriarcalización ya. Esta noche estamos hablando sobre un pacto fiscal, la construcción de un pacto fiscal en proceso de cambio, es decir, un pacto fiscal revolucionario. ¿Es eso posible, Rodrigo? ¿Cuál es el punto de partida en este debate que se ha iniciado sobre el pacto fiscal en Bolivia? Bien, el elemento central que hay que tomar en cuenta es lo que ha dicho nuestro presidente, ¿no? Un pacto fiscal debe ser para atender las necesidades de las y los más pobres, los más necesitados, los que históricamente han sido excluidos. Ese es el punto de partida, ese es el elemento que llena este concepto. Anteriormente hemos podido observar procesos que, si bien no se han llamado pacto fiscal, han tenido algunos elementos distributivos, digamos, de recursos. Dos hitos recientes que podemos marcar. Uno tiene que ver con el proceso de la propia participación popular, y hay que verlo en su contexto también, ¿no? En ese momento el proceso de participación popular respondía, por supuesto, a una dinámica de un montaje en ese momento del Estado neoliberal. En 95 estamos hablando, ¿no? En 94. Entonces este proceso de montaje del Estado neoliberal, por supuesto, se produce desde los 80, se va produciendo desde finales de los 80, con una consigna básica, ¿no? Achicar el Estado, y cuando achicas el Estado das primacía al mercado, y eso es básicamente el neoliberalismo. Privatizaciones. Privatizaciones. De la salud, la educación. De todo lo que se pueda, ¿no? Y achicar el Estado. Pero además de eso, esto venía acompañado de que, aparte de tener un Estado chico, con recursos magros, insuficientes, además tenían en ese momento que resolver el tema de la descentralización. En ese momento se planteaban ya las propuestas de descentralización departamental. Se optó por ir por la descentralización municipal, acompañada de un 20% de los recursos de la coparticipación. Eso es lo que podríamos llamar, entre comillas, un pacto fiscal, y que aparentemente tenía el rostro de llegar hasta los rincones más alejados de la sociedad, pero que en realidad encarnaba otros propósitos. Uno era tener un Estado pequeño y aparente, y por supuesto las transferencias de un Estado pequeño con bajos recursos a los gobiernos municipales iban a ser también pequeñas. Esto nos ha tenido en un proceso de municipalización del país que, si bien ha tenido resultados en cuanto a llegar un poco a la población, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, ha sido difícil poder cumplir las necesidades, porque se precisa de un Estado fuerte para que en ese Estado fuerte existan también autonomías fuertes. Y ese es el primer contexto de este nuevo pacto fiscal, un Estado fuerte con autonomías fuertes. Perdón que te corte, Rodri. Antes de que pasemos a la parte de la relación con la autonomía, que luego va a ser el otro fuerte de la reflexión del pacto fiscal, a mí me parece importante señalar algunos elementos, ¿no? Mismo, digamos, en condiciones que ya los neoliberales decían, ya había que achicar el Estado, igual tenían, porque no teníamos, recordemos que había una crisis con la UDP, crisis que pusieron los tecnócratas que llegaron de Lovaina, de Harvard, ¿no ve? Con todas sus teorías a querer salvar al país, y lo hundieron, ¿verdad? Entonces, mismo en ese pacto fiscal neoliberal,
por ejemplo, cuando se hacen los contratos de privatización, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿acaso no podían pedir, o sea, en términos de achicamiento del Estado, ¿ya? En términos de achicamiento del Estado, ¿acaso no podían pedir por lo menos un 50-50%? Contratos de riesgo compartido. ¿Cuál compartido? Todo el riesgo era de Bolivia. Entonces, ni siquiera como neoliberales han protegido al país. O sea, lo han regalado. Nunca han creído los neoliberales. Y es por eso que nosotras, como feministas comunitarias, estamos de acuerdo con los juicios que les hagan a todos estos privatizadores y hasta al pinche tecnócrata. Porque ¿cómo no te vas a dar cuenta que lo están regalando? O sea, algo que en cualquier negocio tú dices, bueno, aquí vamos a compartir, tú pones el 50%, yo pongo el 50%, si perdemos, perdemos vos y yo, si ganamos, ganamos vos y yo. Y no, pues, aquí pones vos, además, pones vos más o menos el 80%, ¿no? El 20%, por decir, ¿no? Hay diferencias, pero y el 20% pongo yo, traigo mi maquinaria, porque ya estaba montada aquí toda una infraestructura de explotación, por ejemplo, de los hidrocarburos. Yo pongo un mínimo y me llevo el 80%. Y si pasa algo, si hay algún riesgo, o sea, hay una equivocación, digamos, geológica, todo es tuyo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, en los contratos, hermano. Esos contratos lesivos al Estado, ¿no ve? Que están durmiendo Pero esos lesivos juicios. a la inteligencia, digo yo. Claro, es que Lesivos a la depende de los intereses de quienes han celebrado los contratos. Pero, como decía Rodrigo, estamos en otro momento, un Estado fuerte, con autonomías fuertes, con un proceso de cambio y con organizaciones sociales que están con participación y debate dentro de lo que sería el pacto fiscal. Pero entonces estaríamos entendiendo que hay como dos dimensiones del pacto fiscal, porque el presidente ha hablado de la importancia de que en esta redistribución, en los beneficios del pacto fiscal, lleguen a las más empobrecidas, porque somos las mujeres las más empobrecidas, y a los más empobrecidos, pero eso no es posible si no haces una reingeniería de los recursos que administra y obtiene el Estado, ¿no? Porque ¿qué vas a repartir si no tienes? Claro, eso es uno. O claro, nos vamos a poner a pelear por lo que hay, cuando podemos tener más. Eso es uno. Y lo otro es, hay un falso discurso, más, ¿no? Hay un falso discurso de la derecha oligárquica de la empresa privada, que ahora quieren pelear por la redistribución, pero no quieren tocar esta recaudación, que es la que les va a afectar a ellos. Se está preveyendo en este debate también tocar la dimensión, o sea, que el pacto no solo hable de la redistribución, sino también de cómo el Estado recupera lo que se va a redistribuir entre las bolivianas y los bolivianos. Por supuesto, es un eje central. Mira, si observamos lo que decía Julieta, este tema de los contratos, ya en el gobierno del proceso de cambio, vemos otros contratos, vemos una fuerte participación del Estado en la economía, y eso por supuesto ha generado excedentes. Esos excedentes se reparten entre las entidades territoriales autónomas. Sin embargo, el proceso previo al 2006, estamos hablando del 2005, se produce, entre comillas, un segundo pacto fiscal. Y ese segundo pacto fiscal, entre comillas, que se produce, lo realizan unos señores que estaban en las cámaras de senadores y diputados en ese momento. ¿El gobierno de Mesa estamos hablando? Sí, y después de Mesa. Rodríguez Belcé. En donde se hace una especie de repartición del IDH. ¿No? En ese momento, el mismo movimiento socialismo no estaba de acuerdo con esa distribución, porque esa distribución además tenía un objetivo político posterior. Seguramente todo este modelo, que ya estaba en decadencia, estaba observando que ya no iba a poder continuar, y vio la forma de reproducirse
distribuyendo recursos hacia las regiones y promoviendo los gritos de autonomía. Claro. Entonces, lo que se pretendió es reproducir el poder en las regiones, y de ahí es de donde hemos visto estos escenarios de enfrentamiento, estos escenarios que tendían a una división del país. Entonces, se produce esto justo antes, ¿no? Y en el proceso ya de la constituyente, en el proceso de la ley marco de autonomías, este es un elemento que se mantiene aún en debate. Y finalmente la ley marco de autonomías sabiamente dice, este tema lo vamos a tratar en un momento especial, en un momento que además debemos construir, y ese momento se va a llamar una propuesta para diálogo hacia un pacto fiscal. La ley marco de autonomías no habla de que ahora que se instaló el Consejo Nacional de Autonomía, instalado el Consejo, en ese Consejo automáticamente tenemos que hablar de la distribución, de la redistribución. No, lo que dice muy claramente es que ahí lo que se tiene que debatir es la propuesta de diálogo. ¿Eso qué implica? Implica un proceso. Significa que tenemos que dialogar entre todas y todos acerca de nuestro proceso de pacto fiscal. En ese proceso debemos llenar de contenido este concepto. Tenemos elementos clave en este concepto, pero tenemos que llenarlo de contenido. Este proceso tendrá etapas. Y en cada una de esas etapas se va a poder ir teniendo resultados. O sea, son varios momentos, no es un solo momento. Y los momentos iniciales, por supuesto, tienen que ver con la constitución del Consejo Nacional de Autonomía, del poder aprobar una propuesta de diálogo, y luego se abre un proceso de socialización, porque para poder entrar a discutir y entender conceptos sobre pacto fiscal y distribución, necesitamos estar todas y todos informados, saber cómo va nuestra economía, saber cómo van los recursos y los gastos en las entidades autónomas, saber cómo estos procesos pueden afectar a procesos que tienen que ver con la generación del nuevo modelo económico, porque afecta a muchas variables. Por ejemplo, se puede afectar a los incrementos salariales, al incremento de ítems, al subsidio a la gasolina, al subsidio a la harina. Entonces hay una serie de elementos que, por supuesto, debemos conocerlos, entenderlos, y después de eso vamos ya construyendo acuerdos. Claro, o sea, un primer elemento es estar informados, como decía Rodrigo, pero otro también es construir un horizonte político del pacto fiscal, ¿no? Que además nos cuestione los criterios democráticos, poblacionales. No siempre tiene que ir la mayor parte de los recursos a los sectores donde hay concentración poblacional, porque son los sectores que tienen mayores necesidades satisfechas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nuevos criterios utilizamos para la redistribución en un proceso de cambio en el que queremos vivir bien? Porque no pueden ser los criterios poblacionales, democráticos, estos de la igualdad, de la equidad, de estos conceptos tan desgastados que ha utilizado el neoliberalismo, no solo dentro de los pactos fiscales, sino dentro de todas sus políticas. Yo les propongo profundizar chiquitito. Ya. Que no, en la cuestión de la memoria no nos olvidemos lo que Rodrigo dijo. O sea, respecto a la reflexión sobre el pacto fiscal, y más o menos cómo lo entiende la oligarquía o los sectores de derecha, de decir, entonces yo voy a ahora declarar autónoma, recordemos, esa manipulación de la autonomía de los años 2004, 2005, incluso 2006, ¿no? Ahora yo voy a hacer mi separación para agarrármelo lo que está en este territorio, que antes era, o que siempre ha sido, ¿no? Una unidad. Entonces recordemos que la oligarquía, los sectores de derecha, que hoy se hacen los demócratas, los buena onda, ¿no ve? Entonces esta gente es la que quiso utilizar el pacto fiscal o reflexionando sobre el pacto fiscal para hablar de autonomías separatistas, destructoras de nuestra amada Bolivia.
Sobre eso, la relación entre pacto fiscal y autonomía, profundizamos en el siguiente sector. Despatriarcalización ya. Esta noche estamos hablando sobre pacto fiscal y cuál va a ser la participación de las organizaciones sociales. En este sector queremos especificar cuál es la relación entre pacto fiscal y autonomías. Claro, porque aparece el Ministerio de Autonomías y el ministro de Autonomías hablando sobre pacto fiscal y todos quedan un poco confundidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, Rodrigo? ¿Cuáles son las competencias en este caso? Bueno, partimos del cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías. En agosto del año 2014 sale el decreto 2078. El decreto 2078 establece los resultados oficiales del censo, población y vivienda. Y la Ley Marco de Autonomías establece que 6 meses después de ese decreto debe presentarse al Consejo Nacional de Autonomías una propuesta para diálogo hacia un pacto fiscal. Esa propuesta, ¿quién la debe presentar? Según lo que dice la ley, el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En ese marco, tanto el Servicio Estatal de Autonomías como ambos ministerios hemos trabajado, hemos consensuado esta propuesta de diálogo y la semana pasada, el 11 de febrero, se instala la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde es presentada la propuesta. Entonces, el primer elemento a remarcar es qué papel, qué rol jugamos como ministerio, o el nivel central del Estado, qué rol está jugando en esto. Es básicamente el cumplimiento de la ley. A partir de este cumplimiento de la ley, los pasos que vienen adelante están en la propuesta. Lo primero era organizar esto, que todavía va a tener sus fases. Hay que consolidar el Consejo Nacional de Autonomías. El presidente ha pedido que se pueda incluir al Ministerio de Economía, que no es parte del Consejo, como parte, porque claro, no se puede hablar de un pacto fiscal sin el Ministerio de Economía. ¿Quiénes son los del Consejo? ¿Quiénes forman parte del Consejo? El Consejo Nacional de Autonomías está integrado por el nivel central del Estado, lo preside el presidente. Están 3 ministros o ministras, en este caso Autonomía como vicepresidencia del Consejo y como secretaría técnica, planificación y presidencia. Luego están las entidades territoriales autónomas, están los 9 gobernadores o gobernadoras, están 5 representantes de la FAM, de la Federación de Asociaciones Municipales, 5 representantes de las autonomías indígenas y una representación de las autonomías regionales. Un total de 24 miembros. Y aquí vale la pena marcar un punto. El Consejo Nacional de Autonomías es un mecanismo de coordinación que está establecido en la Ley Marco. Hay 6 mecanismos de coordinación. Uno es el Consejo, otros son los consejos sectoriales, otro es el propio Servicio Estatal de Autonomía, otro es el Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado, el SPIE, están los acuerdos y convenios intergobernativos y están otro tipo de normas al respecto. Es en este marco que funciona el Consejo Nacional de Autonomías, porque claro, hay muchas voces que dicen, ¿y por qué no estamos nosotros? En realidad este consejo lo que hace es simplemente ahora analizar la propuesta de diálogo, y después de este consejo lo que debe hacer es iniciar el proceso de diálogo. Y por supuesto el proceso de diálogo ya es el que contiene a todas las organizaciones, todos los sectores, que sea posible involucrar en este proceso. O sea, no se está dejando de lado. La ley simplemente dice que esos son los miembros, pero este consejo lo que tiene que hacer es producir todos los escenarios posibles
para que este pacto se vaya traduciendo no entre los miembros del Consejo, porque Claro. no tendría sentido que entre los miembros del Consejo lo hagan, sino más bien es entre el Que Consejo, propicien, entre claro. el Consejo y las organizaciones sociales Claro, y los y diferentes las sectores. entidades. Cuando el decreto plantea que sea una vez que se ha establecido el censo, seguimos partiendo de un criterio poblacional, ¿no? En realidad, el censo tiene un componente poblacional, determina el número de personas que hay, pero además tiene muchos otros. Tiene variables que miden la salud, la educación, la pobreza, los servicios básicos. Entonces hay mucha información, muchos elementos en el censo que nos van a servir, por supuesto, para ir, construir estos criterios ir del construyéndolos, ¿no? Y a mí me parece, de cara a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? O sea, cuánto nosotras hemos insistido en que en el último censo del 2012 se incluyan preguntas que hablen del tiempo usado de las mujeres para hacer el trabajo doméstico, ¿ya? O sea, ¿cuánto hemos insistido? Y cuánto, tanto los del INE, tanto la señora Caro, ministra de Planificación, se han opuesto. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Cuando hoy, de cara a la reflexión sobre el pacto fiscal, Claro. lo que necesitamos es esa información, lo que tú estás diciendo, hermano, que no solamente era un asunto de cuánta población, sino cuáles son las necesidades y cuáles son cuál es el esfuerzo, el trabajo que contribuye para luego en el pacto fiscal, A la generación. ¿no? Claro, en el pacto fiscal vamos a decir, entonces, ¿qué es lo que necesitamos como mujeres? ¿Qué es lo que nos deben devolver? ¿O en qué se debe invertir? ¿A qué tenemos derecho? No es por vagas, no es por flojas, ni porque solamente hablamos de las mujeres, sino que, como dice nuestro hermano presidente, pues, de entre los empobrecidos somos las más empobrecidas. Entonces, aquí ahorita se demuestra la justeza del reclamo y la insistencia que hemos hecho nosotras de que se incluya esos parámetros, esas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de...? O sea, eso está claro. Qué bronca, nos hicieron, ¿no? nos ganaron en esta, y definitivamente hay que buscar cuáles son los elementos que van a poder retribuir este trabajo impago que hacemos las mujeres, de criar las guaguas que alimentan este proceso, ¿no? Cómo retribuir dentro de este pacto fiscal es otro de los desafíos que vamos a tener, porque nos han ganado en lo de la encuesta. Pero ¿cuáles son los... Del censo. En la encuesta del censo, bueno, del tiempo en realidad, que no fue incluida Sí. en el censo. ¿Cuáles son los primeros elementos de diálogo que está planteando el Consejo? Ya han salido algunos Sí. puntos sobre los que discutir. Sí. En este momento no es todavía oportuno, pertinente, lógico hablar de distribución o redistribución. De lo primero que tenemos que hablar es de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el horizonte? ¿No? Y no solamente el horizonte de las autonomías, sino del Estado en su conjunto, del proceso de cambio. Ese horizonte está planteado ya a partir de la Agenda 2025. Y cómo ese horizonte lo armonizamos con el horizonte que plantean también las autonomías. Pero no solamente las autonomías, sino el horizonte que se plantea, por ejemplo, desde las mujeres. Ese proceso en construcción hacia la despatriarcalización, ¿cómo se lo plantea en el horizonte? El debatir ¿para qué? Es fundamental. Después discutiremos ya con qué o con cuánto, pero primero tenemos que ir debatiendo el para qué, el norte, el horizonte. Ese horizonte está planteado precisamente en la tercera fase
de este proceso de diálogo. O sea, ¿cuáles serían las fases? Entonces, constituir el consejo. Constituir el consejo, aprobar la propuesta, consensuar la propuesta de diálogo. En ese proceso estamos ahorita. Estamos en la primera parte, en lo primero. O sea, no estamos en lo último, que es la distribución. No estamos en lo primero. Primero sentemos las bases, las reglas del juego, cómo nos vamos a entender, cómo vamos a dialogar con las organizaciones sociales, con los diferentes sectores. Luego de eso viene el segundo momento, que es el de la socialización fuerte. Se necesita tener mucha información, porque este es un proceso nacional, entonces no puede haber nadie desinformado. El tercer momento es la definición del horizonte, que tiene como elemento fundamental la Agenda 2025, como meta, digamos, pero que tiene también como horizonte, más allá de la agenda, el vivir bien, ¿no? Conteniendo la despatriarcalización, la descolonización. Ese es el horizonte más abstracto. La Agenda 2025 es el horizonte, digamos, más concreto, ¿no? Luego entramos a una fase, a la cuarta, que se llama inversión y asignación efectiva. Y ahí, ¿qué es lo que se debate? Se va a debatir un poquito los elementos que, digamos, obstruyen una mejor o una más eficiente gestión pública. Recordemos que hemos avanzado mucho en nuestra Constitución, en nuestras autonomías, pero muchas normas siguen siendo noventeras. Hay normas de gestión pública noventeras. Neoliberales. Son noventeras. Entonces hay que hacer algunos ajustes ahí, porque claro, eran para otro contexto, para otro momento, digamos, ¿no? Entonces ahora hay que adecuar muchas cosas que van a permitir además ser más eficientes. Esa es la quinta fase. Esa es la cuarta. A la cuarta. La cuarta. ¿Cuántas son? Porque aquí nos 5. vamos a pasar la Son vida en 5. esto, compañero. Y la quinta fase, una vez que ya estamos informados, una vez que ya tenemos el horizonte, una vez que estos mecanismos ya los normativos ya los hemos definido, ahí por ejemplo está el SPIE, el sistema de planificación, las leyes, las normas de gestión pública, etcétera. Ahí entramos a analizar las fuentes. Pucha, recién ahí. Ahí entramos a analizar. Ya. Y eso es una secuencia lógica, ¿no? Porque si entramos directamente a analizar las fuentes o entramos directamente a pretender una distribución sin haber No, hay que entrar con posición política. estudiado eso es todos claro, estos ¿no? elementos y además visto cuáles son las posiciones o las formas de construcción de este proceso desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, este proceso tendrá una forma de construcción a partir de las mujeres. Y en todo ese proceso es donde tendrá que ir plasmándose. Esa es la quinta fase, analizar las fuentes. Correcto. Y después... En el análisis de las fuentes, el resultado de eso tendría que ser una agenda legislativa. En todas las fases en realidad hay una agenda legislativa, y esta última agenda legislativa podría contener algunos elementos para el tema de la redistribución. Entonces son como 5 fases. Son 5 fases. Son 5 fases. O sea, nos espera un proceso no se duerman, largo, no se duerman, arduo. Son por 5 favor, fases. no es que ahorita la primera, la segunda, no es cada vez. No. O sea, ahorita vamos a discutir cómo eso en un proceso de cambio tenemos que hacerlo. Lo importante es la responsabilidad política de construir propuestas dentro de estas fases del horizonte político, y el análisis de fuentes y todo eso. Ya me están cortando. Vámonos al próximo sector. Despatriarcalización. Ya, esta noche estamos hablando sobre el pacto fiscal. ¿Cómo logramos que el pacto fiscal no se vuelva en una repartija
y que vengan quienes detentan poder a decir quiero la mitad o me toca todo, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Más en un contexto autonómico, Rodrigo, donde realmente hay también una discusión sobre la administración de los recursos y de los recursos que están dentro de cada territorio, en discusión en la que también estamos las mujeres con la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo hacemos que no sea una repartija esto? Bueno, primero hay que enfocar el debate, la discusión que ha empezado en estos días, primero sobre la propuesta de diálogo. Eso es lo fundamental. O sea, no estamos hablando de una propuesta de distribución o redistribución, porque además que se hable desde el nivel central del Estado de una propuesta de distribución o distribución, sería muy centralista, ¿no? O sea, venir esta va a ser, o esta otra. Es un proceso de construcción. Entonces, en este momento hay que enfocarnos en el proceso del diálogo, o sea, el cómo se va a construir esto, y con quiénes además. Ahí las organizaciones sociales, ahí los diferentes sectores, ahí las mujeres son la pieza fundamental para definir cómo se construye esto, ¿no? O sea, no estamos partiendo con unas reglas del juego marcadas y determinadas y decir, bueno, van a participar X, Y, Z y ahí vamos a definir. No. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta. Una propuesta de cómo dialogar. Ajá. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de las organizaciones sociales ahí, Julieta? Porque definitivamente hay que dialogar con todos, pero no jodas. O sea, ¿cómo vamos a dialogar con determinados sectores que se han encargado de saquear al país? ¿Cómo nos vamos a sentar en una mesa de diálogo para hablar? Digo, supongo que eso tendrán que hacer, es trabajo, digamos, del Estado hacer eso, pero ¿cuál va a ser la posición de las organizaciones sociales ahí? Ya, haré un caminito para llegar a la respuesta, ¿no? O sea, por un lado, a mí me parece que estamos empezando a discutir aquello que se ha planteado como el ideario, ¿no? Como la propuesta, el vivir bien. O sea, se ha planteado la propuesta del vivir bien. Personalmente, la Agenda 25 la estamos nosotras discutiendo y la vemos muy floja todavía, ¿no? Asexuada, o sea, las mujeres ahí no estamos. Y lo que es asexuado, aquello que no especifica qué es para los hombres y qué es para las mujeres, en realidad lo que está planteando es todo para los hombres. O desde el cuerpo de los hombres. En un mundo patriarcal. En un mundo patriarcal y machista, es desde la mirada, desde la concepción, desde los cuerpos, desde las ideas y decisiones de los hombres. Y eso es la Agenda 2025, ¿no? No dice absolutamente nada de la despatriarcalización. Y la despatriarcalización ya estaba posicionada el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Que ha sido el camino de la Agenda 2025. ¿Y por qué no lo han tomado en cuenta? Entonces, desde el gobierno nos pueden decir, ay, ¿por qué las organizaciones sociales de mujeres no se han rajado para incluir? Sí, también, ¿no? Y ahí viene entonces la respuesta, ¿no? A lo que tú estabas diciendo, Adriana. Las organizaciones de mujeres y las mujeres en la historia de Bolivia, y lo tenemos que traer a nuestro compañero y hermano vicepresidente, cuando nos dice, pero tienen que ganarse lugar en este proceso. Tienen que luchar, pues, tienen que ganarse igual que los proletarios, igual que los pueblos indígenas. Nos dice a las mujeres, y no es una vez, muchas veces. Yo también una vez en el Alto me he peleado con el Álvaro, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a decir que tenemos que ganarnos si siempre hemos estado en las calles? Siempre hemos estado participando en las calles. Alimentando. Siempre, por un lado, hemos estado también poniendo el cuerpo. Pero por otro lado, ¿qué es una movilización? ¿Qué es un proceso insurreccional? ¿Desde dónde lo analizas? No solamente es en el análisis, digamos, de
de la toma de un lugar, no solamente es quienes van a ir en la vanguardia, sino también quienes están haciendo la retaguardia, quienes están haciendo la logística. Y si cae la vanguardia, ¿cómo se reagrupa y cómo sigues peleando y sigues luchando? O sea, no es solamente quienes están en primera línea. Es que la vanguardia no ve hacia atrás. No, es que es machistas, ¿no ve? Entonces nuestro compañero, y lo vamos a traer para que aquí nos explique cómo que tenemos que ganarnos. Siempre hemos estado, ¿no? Y siempre nos hemos ganado. Pero además, a mí me parece sí que hay un elemento muy jodido. Que cuando las mujeres tenemos que pedir algo para nosotras, inmediatamente agarra la culpa. ¿Por qué? Que tiene que ver con un sistema patriarcal, un sistema machista y feminizador de nuestros cuerpos. Nuestros hermanos no tienen ningún problema, los mineros tienen de pedir el justo aumento salarial que se merecen. Las mujeres no. Pero dice que no sé, que el gobierno, pero dice que le vamos a quitar a los hermanos, a los compañeros, dice que dice que somos egoístas, dice que por nosotros nomás estamos pensando, y así. Nos agarra la culpa, nos agarra el prejuicio y ahí nos agarra también el no pedir por tus justos derechos, digamos, pero no creo que la palabra sea derecho, ¿no? O sea, lo que necesitas para vivir bien. Entonces, ese sentimiento existencial en nuestro cuerpo de que hemos nacido libres y para ser felices. O sea, las mujeres hemos nacido libres y con el objetivo de ser felices. Ya, ¿qué es ser feliz? Ahí vamos a discutir, pero poniendo esa palabra. Entonces, trabajar en nosotras como organizaciones sociales, Adriana, Rodrigo, de mujeres, que no está mal pedir para nosotras, está bien y está muy bien, porque somos parte de la comunidad. Y ahí viene un concepto que es en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo, de cada municipio, de cada territorialidad, de cada regionalidad, de cada autonomía. Y toda esa reflexión que hemos hecho sobre las autonomías del cuerpo, precisamente en ese proceso de construcción de qué es el vivir bien, para luego entonces entender ese pacto fiscal cuyo quinto paso tiene que ver con la redistribución y el proyecto de país que tenemos, se inicia para nosotras las mujeres reflexionando que este también es nuestro país, que el gas es también nuestro, que las minas son también nuestras, que el agüita es también nuestro, que los bosques son también nuestros, no solo son de nuestros hermanos hombres, y que tenemos que tener posición al respecto de estos recursos y de nuestro propio trabajo, incluido el trabajo doméstico. Yo creo que ya llegando al final del programa, creo que es fundamental no solo la información, que es responsabilidad del Estado y del Consejo Nacional, dar la información necesaria para el pacto fiscal, pero es necesaria también la construcción de las propuestas desde las organizaciones sociales, entendiendo además que el pacto fiscal puede ser uno de los elementos para realmente atacar al sistema patriarcal, capitalista, colonial, que está... desde el pueblo, el pacto fiscal desde el pueblo. Sí, ¿no? el pacto fiscal desde el pueblo como un ataque al sistema, un sistema que está montado en el Estado. Porque podemos tener un gobierno que es donde están nuestros hermanos, compañeros, hermanas de las organizaciones sociales, pero hay un Estado que todavía tiene una lógica neoliberal, patriarcal, colonial. Entonces, el pacto fiscal puede ser un primer espacio, un primer campo de lucha concreta, para lo cual tenemos que construir propuestas y fundamentalmente construir propuestas también desde las mujeres. Y uno de los criterios, aprovechando, Rodrigo, que trabajas en el ministerio, contacto directo con el ministro, las mujeres somos la mitad de cada pueblo, es uno de los primeros elementos que estará, me imagino, en el horizonte de este pacto fiscal. Estamos en el último minuto para cerrar, Rodrigo, Julieta. Bueno, lo que refiere a un proceso de construcción de propuestas es perfectamente parte de lo que proponemos, ¿no? Cuando vemos propuestas, otras propuestas que aparecen,
donde ya directamente se va a la redistribución, nosotros decimos, ¿y han habido procesos de construcción? Ahí se ha podido, se ha logrado que nuevos elementos puedan ser incorporados en el debate, en la reflexión. Entonces, por eso es muy importante lo que plantean desde la construcción de una propuesta para la despatriarcalización, una propuesta que encarne en el pacto fiscal a esta autonomía del cuerpo de las mujeres. Eso es importante y hay tiempo para construirlo. No es que ya hemos empezado el pacto y vamos a acabarlo en una semana y el que no hizo se quedó afuera. Todavía hay un tiempo y eso es lo interesante de esto, que tiene que ir madurando poco a poco. Gracias, Rodrigo. Para cerrar, Julieta. Sí, o sea, sí, Rodrigo. Es a partir de estas concepciones de la descolonización y la autonomía del cuerpo de las mujeres, la despatriarcalización en concreto, y también reflexionar sobre qué es lo que necesitamos para vivir bien, sobre la propiedad privada, sobre los conceptos de acumulación y consumo. Acumulación y consumo, por ejemplo, respecto a la tierra y al territorio, ¿no? Las decisiones políticas y el latifundio, ¿no? O las peleas de límites, por ejemplo. La acumulación, la vivienda. O sea, necesitamos también como mujeres discutir y darle contenido a este proceso de cambio y su objetivo, que es el vivir bien, que es el vivir bien para las mujeres o desde las mujeres para nuestras comunidades, que es lo que proponemos, y es esta oportunidad alrededor de algo que decíamos al inicio del programa. Parece chino, oye, ¿qué es eso de pacto fiscal? Habíamos descubierto, por lo menos yo ahora me llevo, que es un espacio donde poder soñar el país que queremos y el vivir bien que soñamos. Hay una responsabilidad política con este debate, este diálogo sobre el pacto fiscal. No podemos ser chauchita con los recursos, los productos que tenemos para vivir bien, ni podemos sentarnos a mirar que las transnacionales se lo lleven, ¿no ve? Entonces es una responsabilidad construir propuestas, y por eso despatriarcalización ya. Es hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll.